Hola estimados hermanos, es un placer saludarles. Nos hemos reunido ahora para tener el repaso de la lección que durante esta semana estamos estudiando y vamos a presentar algunas estrategias que pueden ser útiles para al momento de enseñarla con nuestros alumnos poder cubrir el propósito de la lección de esta semana. Recuerden, es la lección número 2 de este trimestre que estudiamos la epístola de Santiago, del apóstol Santiago. Me gustaría decir, antes de presentar las estrategias, me gustaría presentar, de acuerdo a la carta de Santiago, cuál es el contexto de esta carta. Miren, cuando nosotros leemos la carta de Santiago, nos damos cuenta que él presenta una sucesión de dichos, de consejos, de orientaciones prácticas, pero no tiene un orden lógico. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo del trimestre o cuando estudiamos la carta que en ocasiones un tema que ya presentó en el primer capítulo lo repite en el capítulo 3 o más adelante. Así que Santiago lo que está haciendo es presentar consejos a los cristianos de cómo debemos vivir correctamente. Y así como le vienen a la mente, los va presentando, ¿no? Los va presentando. Consejos y orientaciones prácticas para vivir correctamente nuestra vida cristiana. Esta carta del apóstol Santiago es una carta universal, es una carta pastoral que él dirige a los cristianos que se encuentran en la dispersión, fuera de Palestina, en la diáspora. Cuando dice en Santiago 1 a las 12 tribus, se refiere a los cristianos que estaban en todos los lugares conocidos. Así que nosotros podemos decir que los consejos que él presenta en esta carta son también para nosotros, los cristianos que hoy vivimos en todas partes del mundo. Bien, eso es lo que me gustaría decir, que tengamos en mente el contexto. Él está preocupado para que los miembros de la iglesia, donde quiera se encuentren, puedan vivir correctamente la vida cristiana frente a todas y las diversas circunstancias que la vida nos presenta. Tengo algunas estrategias, 4 estrategias. La primera de ellas, me gustaría que al inicio pudiéramos leer estos pasajes. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 18. Yo creo que podríamos, para que los miembros de la clase estén en el ambiente, en el contexto de lo que vamos a estudiar, sería bueno que les pidamos que lea cada uno de ellos esta porción de la Escritura. Es decir, en esta porción de la Escritura está basada la lección de esta semana. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 18. Y podemos entonces hacer esta pregunta. Pregúntenles, ¿qué 2 temas sobresalientes de todo lo que menciona en esta porción tú elegirías? Entonces, vamos a darle tiempo para que cada uno lea estos versículos y entonces, al final, dígale usted, ¿qué temas sobresalientes que el apóstol Santiago presenta tú elegirías como algo que te impactó de manera muy personal en la lectura de esta porción de la Escritura? Esta es una de las cosas que podemos hacer. Ahora, la estrategia número 2, después de haber leído y después de haber comentado y escuchado, ¿qué les impresionó? ¿Qué temas les impresionó? Ustedes se van a dar cuenta que él presenta varios temas ahí en esos versículos. En segundo lugar, otra estrategia que me gustaría es que en el propósito de enfatizar el valor de las pruebas, porque esa porción de la Escritura y la lección de esta semana tiene la intención de que nosotros valoremos cuando pasamos por las pruebas. Bueno, y aquí me gustaría, a manera de estrategias para alcanzar este propósito, me gustaría que pudiéramos hacer alguna de estas cosas. Tengo varias ideas. Por ejemplo, una de ellas sería hablar de las herramientas. Las herramientas que utilizamos en casa, en el trabajo, son diferentes unas de otras. Allá, por ejemplo, tenemos una llave inglesa. Yo he tenido la experiencia que algunas de estas llaves se han roto. Estoy hablando de esas llaves sencillas, muy baratas, que a veces compramos ahí en el propósito de ahorrarnos y no conseguir una buena herramienta. Conseguimos una herramienta muy baratita, pero esas herramientas muy baratas no han sido preparadas, no han sido elaboradas de la mejor manera. Aquellas herramientas que son para uso duro, para uso rudo, han sido sometidos a una prueba muy fuerte en su elaboración. Incluso se les llama a algunas de esas herramientas
o algunos clavos, tornillos de alta resistencia. Bueno, para que ellos puedan dar un servicio mayor, duradero, es necesario que estas herramientas sean sometidas en su elaboración, en su preparación, en su conformación, a un tratamiento, a un proceso muy fuerte para su consistencia. Creo que esto podría ser como una ilustración para decir también que cuando nosotros pasamos por las pruebas, evidentemente salimos fortalecidos de ellas. Otra de las estrategias que podríamos hacer en el propósito de enfatizar el valor de las pruebas es hacer una lista de beneficios que producen cuando nosotros pasamos por pruebas. En esta lista de beneficios podemos referirnos, si usted prefiere, a algunos personajes de la Biblia, Job y algunos otros más, que fueron sometidos a pruebas. Entonces podemos nosotros hacer una lista de los beneficios que como resultado de esa prueba ellos obtuvieron. Eso puede ser una. O también la lista de beneficios pueden ser en esa lista de beneficios que nosotros hemos recibido cuando hemos sido sometidos a una prueba. ¿Qué beneficios hemos nosotros recibido cuando hemos pasado por una prueba? La lección de esta semana, de manera muy particular, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y muchas otras virtudes que vienen como resultado de esto. Hagamos una lista y pida que cada uno de los miembros de la clase aporte dando una de estas virtudes. Otra estrategia, claro, no vamos a utilizar todas, depende del tiempo. Usted puede elegir qué estrategia puede utilizar en el propósito de enfatizar el valor de las pruebas. Otra estrategia es los testimonios. Usted debe tener el control, porque si suelta la palabra puede llevarse mucho tiempo a alguien hablando de su testimonio, pero un testimonio muy particular de haber pasado por una prueba y el beneficio que obtuvo como resultado de la misma. Algo que también me gustaría que en este segundo punto, al enfatizar el valor de las pruebas, aclarar lo que dice Santiago. Santiago dice, y nosotros debemos saber, que Dios no envía las tentaciones vienen de Satanás. Y cuando nosotros somos tentados, Satanás tiene la intención de traer un mal sobre nuestra vida, de apartarnos de Dios, de causarnos dolor y sufrimiento y a alejar nuestra confianza de Él. Pero también Santiago dice que cuando nosotros pasamos por las pruebas que Dios permite, entonces siempre van a ser para nuestro bien, siempre van a ser para nuestro bien, nos van a hacer crecer en todos los sentidos. Hay una diferencia muy importante entre las tentaciones y las pruebas. Miren qué bonito pensamiento tomado Ministerio de Curación, página 373. Dice aquí en esta porción del Espíritu y Profecía que usted puede utilizar que si el Señor no viera nada útil en nosotros, pues no nos permitiría pasar por las pruebas. Si Él no viera nada valioso en nosotros, pues no nos permitiría pasar por las pruebas. Pero como el Señor ve cosas de gran valor en cada uno de nosotros, nos permite pasar por las pruebas para que de esta manera nosotros seamos limados, ¿no? Si no viera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Este es un muy bonito pensamiento que ustedes podrían utilizar para fortalecer la idea del valor de las pruebas en la vida del cristiano. La tercera estrategia que podríamos enfatizar va en dirección a fortalecer el principio de que Dios es el autor de la perfección de nuestra fe. Este es un punto muy importante. Dios es el autor de la perfección de nuestra fe, no nosotros. Así es el título de la lección, la perfección de nuestra fe. Pero no es una obra de nosotros, es una obra de Dios. Así que sería muy importante que nosotros enfatizáramos, fortaleciéramos este principio. Dios es el autor de la perfección de nuestra fe. Y en este sentido, sugiero que les pidamos a los miembros de la clase, leamos Santiago 1, versículo 16 al 18. ¿Qué dice allí?
Y vamos a encontrar que en esta porción de la Escritura el apóstol Santiago responde y dice que de Dios viene todo lo bueno. Él produce, en otra parte de la Biblia dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Todas esas virtudes Dios las genera en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, Él es el autor y el que la consuma, el que la completa. Así que en el propósito de fortalecer el principio de que Dios es el que perfecciona nuestra fe, otra cosa que podríamos hacer es también preguntarles, ¿qué es fe? Cuando el apóstol Santiago dice fe, ¿a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere también perfección? Bueno, una de las cosas que me gustaría es que nosotros aquí pudiéramos orientar que cuando el apóstol Santiago se refiere a fe, se refiere a lo que nosotros creemos, a nuestra forma de vivir. No se refiere específicamente a un sentimiento intelectual, sino se refiere a la vida cristiana. Cuando él dice fe, se refiere a la vida cristiana en general. Y a la perfección no estamos hablando de impecabilidad, sino se está hablando de crecimiento, de un crecimiento de nuestra experiencia cristiana en fe a la estatura de la medida del Señor Jesucristo. Para este punto, también una estrategia que podríamos utilizar para fortalecer el principio de que Dios es el que perfecciona nuestra fe, animar a los miembros de la clase a desarrollar también la idea de que cuando nosotros somos sometidos a una prueba, miremos mucho más allá del momento por el cual pasamos. Una ilustración que podríamos hacer es este. No sé si ustedes les han puesto alguna ocasión este jueguito. A mí me lo han puesto en algún momento, ¿no? Me han pedido que una esos puntos con líneas, pero sin levantar la mano, y con un determinado número de líneas, sin que también se repita pasar por un punto que ya pasamos. Evidentemente no es posible a menos que nosotros vayamos más allá del mismo punto como está ilustrado allá, es decir, ir más allá del cuadro mismo. El cristiano, cuando pasa por las pruebas, dice la lección de esta semana, debe pensar en mirar más allá del momento de la prueba, sino mirar en lo que Dios está esperando desarrollar en nosotros para que finalmente desarrollemos virtudes cristianas que nos permitan ser ciudadanos del reino de los cielos. Otra ilustración que podríamos utilizar es: lleve una copa o un vaso de cristal, llénelo de agua o de algún jugo hasta el borde, y con la mano extendida, puesto allí, pida a alguien que intente dar algunos pasos sin derramar una gota. Vamos a ver que para poder lograr eso es necesario concentrarnos plenamente en lo que estamos aquí, en lo que estamos teniendo en la mano. Y cuando eso sucede, todas las cosas que están alrededor no son ajenas, nada nos distrae. Cuando nuestra vista está puesta en el centro, ninguna de las cosas que están alrededor llaman nuestra atención, porque depende de la concentración que nosotros tengamos en esa copa para que no derramemos una gota. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, Él se encarga de desarrollar en nosotros, de ayudarnos a crecer, de desarrollar esas virtudes que a veces nosotros queremos desarrollar por nuestra propia cuenta: paciencia, bondad, todas esas virtudes. No va a ser posible a menos que nosotros nos relacionemos con Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren este pensamiento, tomado de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 27. Cuando las tentaciones los asalten, cuando los afanes, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolverlos, miren hacia el punto en que vieron la luz por última vez. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Es Él el que produce eso. Y finalmente, la estrategia número 4. A manera de conclusión, usted podría preguntar: ¿cuál es, de acuerdo a esa porción que estudiamos de Santiago, cuál es el resultado de la perfección de la fe? Pida a los miembros de la clase
que puedan identificar en esos versículos que leímos de Santiago, qué expresiones, Santiago 1, versículo 2 al 18, qué expresiones, verbos o virtudes serán el resultado de la perfección de la fe. Y entre otras cosas, dice que vamos a desarrollar paciencia, que vamos a tratar a otros por igual, que no vamos a hacer distinción entre los pobres y los ricos. Dice también allí que viviremos sabiamente. Varias cosas menciona. Bueno, pídale a los miembros de la clase que puedan identificar expresiones o verbos que son el resultado de la perfección de nuestra fe, del crecimiento de nuestra fe. Bueno, de esta manera podemos cubrir entonces el material de la lección de esta semana, que tiene el propósito de decirnos que la perfección de nuestra fe, el crecimiento, la madurez espiritual de la vida de nosotros, depende de nuestra relación con Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tengan éxito al enfatizar estos principios mientras imparten la lección de Escuela Sabática número 2 con nuestros miembros allá en la iglesia. Que el Señor les bendiga.